Muy bien, un saludo cordial a cada uno de ustedes, les saluda Paco Cóndor. Bueno, hoy día para hablarles del tema de la ofrenda. Bueno, ¿de dónde nace la ofrenda? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene? Incluso hoy en día se cuestiona el tema de los diezmos y ofrendas. Pero eh, el- en la primera referencia en la Biblia que encontramos respecto a la ofrenda es cuando Abel y Caín presentan ofrenda a Dios. El pasaje referencial es Génesis 4, entonces vamos a basarnos ahí. Pero antes de nada yo quiero ir un poco hacia los temas que muchos han usado la explicación sobre este pasaje Génesis 4 cuando dicen que Abel, a Dios agradó su ofrenda porque estaba un cordero el más gordo, estaba de lo mejor, y que por eso nosotros cuando vamos a la iglesia debemos llevar de lo mejor y todo eso, que si bien es cierto, también forma parte de una buena ofrenda, pero no es la parte elemental, a eso quiero ir, no es la parte fundamental, y por lo tanto muchas cosas que se han tejido en base a todo esto. Vamos a tratar de entenderla y quitar las ideas equivocadas de todo este pasaje y respecto a la ofrenda, que están súper conectados. Mira, vamos a empezar a analizar primero el pasaje de por qué Dios eh, le agrada la ofrenda de Abel y más no le agrada la ofrenda de Caín. Es importantísimo comprender esto de por qué Dios mira con agrado la ofrenda de Abel. Entonces vamos a ver el pasaje de Génesis 4 cuando dice que Adán y Eva ya tuvieron un hijo, el primer hijo que se llamó Caín, y dice que por voluntad de Jehová adquirió varón. Hasta ahí todo estaba maravilloso, estaban encantadísimos con el nacimiento de Caín, pero luego nace Abel y es el segundo hermano, y más adelante llegan, en el versículo 2 dice que llegaron a ser cada uno pastor de ovejas y el otro labrador de la tierra. Entonces, eh, ¿qué pasa? Esto conlleva a que ellos ya teniendo su primera profesión u ocupación, ellos deciden qué cosa es, mira, acá dice, Caín es el que tiene la iniciativa de querer ofrendar a Dios. Él dice, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y luego Abel también trajo, dice, acá está el enfoque que muchos ponen, es el 4:4 cuando dice que de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Hace una doble selección. La primera selección que hace es que del primogénitos, o sea, de las primeras ovejas, de las primeras crías, escoge el más gordo. Dos selecciones. Y, pero acá hay algo importantísimo. ¿Qué hace que Dios que se agrada el hecho, o sea que Caín habrá traído entonces sin seleccionar? Sí, no describe la Biblia, pero yo quiero enfocarme un poco más en el análisis de qué es lo que nos dice el texto. eh, a ver, del 4 versículo 4 la última parte y el versículo 5. Vamos a enfocarnos ahí. Ya, dice ahí. Y miró, dice Jehová con agrado. Mira lo que dice acá. Y miró Jehová con agrado a Abel. ¿Miró con agrado a quién? A Abel y a su ofrenda. Mira la forma como narra acá. Miró con agrado, primero dice, ¿a quién? A Abel. Y luego su ofrenda. Y lo mismo va a decir cuando se refiere a Caín. Dice, pero dice, no miró con agrado. Mira lo que dice. No miró con agrado a Caín. No dice a la ofrenda primero, dice a Caín y a la ofrenda suya enseguida. Bueno, no describe, como les digo, cómo era la ofrenda de Caín. Es probable que también no haya sido muy buena, pero acá la parte que a Dios le estaba interesando no era la parte material, la parte de en sí mismo del contenido de la ofrenda. Primero miró a quién, a Caín.
Ese es el punto. Y entonces, esa diferencia hizo que Dios se sintiera agradado con Abel. Entiendo que al final Dios le bendijo a Abel, Dios le dio mayor bendición y esto generó el enojo de Caín. Entonces, y dice, y se ensañó Caín, y dice, no poco, sino en gran manera. Decayó su semblante. Entonces ahí es cuando Dios interviene y le dice a Caín, y habla todavía Dios con Caín y le explica, le dice, Caín, ¿por qué estás enojado con tu hermano? ¿Y por qué estás con ganas con esa ira de matarlo? ¿Por qué dice de que hay otro semblante? ¿Acaso que si tú no hicieres bien, y mira que no le dice de la ofrenda, si trajeres mejor ofrenda, si fuera más bonita tu ofrenda, si escogerías lo mejor, no, dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, si tú hicieres el bien, no serás enaltecido. Está hablando de hacer el bien. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, dice, con todo, dice, a ti será su deseo y te enseñaré de él. O sea, tú puedes dominarlo, está en tu control. Tú puedes superarlo eso, ¿ok? Pero el problema es que no lo estás haciendo. Así que tienes la opción. Está ahí a la puerta del pecado, pero vénselo, vénselo. Bueno, aunque sabemos el resultado final, que Caín, ¿qué hizo? Terminó matando a su hermano. Bueno, no pudo vencer. Pero acá viene a otro detalle. Nadie es loco para odiar de la noche a la mañana a alguien. Y no incluso por una ofrenda, así de simple. Acá ha habido algún precedente. Y déjame reconstruir un poco la historia de Abel y Caín, ¿no? De cómo llega a este nivel de enojo y que termina matando a su hermano. ¿Por qué? A ver, este es algo común en las familias donde nace un primogénito. Lo más común, ya. Uno, cuando nace el primer bebé, este bebé se vuelve el príncipe del mundo, es la adoración de los padres, es lo máximo. Uy, qué lindo mi bebé, por acá, Caín por allá, y en brazos y todavía, y es decir, Caín se sentía el rey del mundo, tanto que hasta a sus padres le rendía pleitesía, entonces él estaba contentísimo. Entonces su, su gran problema viene cuando nace Abel. Yo sé que los que han tenido hijos saben eso. Nace el segundo bebé, el primer bebé es desplazado, ya está grandecito, 2, 3 añitos, 4 añitos, no lo sé, es desplazado. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Entonces el segundo bebé llega a ser centro del cuidado. Y entonces empieza el enojo del primogénito, empiezan a enojarse, empieza a reclamar atención, pero al final, como no consigue, termina odiando al hermano. Entonces en Caín en Caín había un problema de odio a su hermano no superado desde su infancia. Y entonces cada vez él hacía mal y cada vez Abel hacía bien. Entonces que como que terminaba esto en que él era el que siempre terminaba haciendo el mal y Abel terminaba haciendo el bien. ¿Por qué? Porque en él estaba el enojo, en él estaba siempre algo que buscaba siempre vengarse, buscaba ponerle trampas a su hermano, quizás le hacía tropezar, le hacía caer, no sé, había muchas formas de cómo Caín ya, estaba mostrando su enojo con su hermano y siempre estaba terminando haciendo el mal, por eso que Dios le dice, si tú hicieras bien acaso, le dice, si tú hicieras el bien acaso, dice, no voy a yo considerar, ¿no? No voy a enaltecerte, porque acá dice acá, si bien hicieres, dice el 7, no serás enaltecido. El problema es que él no estaba haciendo el bien, siempre estaba haciendo algo en contra de su hermano. Obviamente, él estaba de alguna manera en cierta razón, porque a él siempre le daban el favor y Caín siempre terminaba siendo el malo de la película. Entonces, él no podía gestionar ese estado emocional que él tenía
no lograba perdonar a su hermano, no lograba superar esa etapa y al final no logró llegar a ser adulto como debería ser y llegar a amar a su hermano. Entonces no podía amar a su hermano. Y esta situación le lleva a, a, a Caín, ya, a cultivar el odio en vez de ir superando. Entonces, a la edad que llegaron ellos, Caín no había superado. Entonces, cuando Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, es casi para él la última gota que hace rebosar el vaso y termina odiando totalmente a su hermano y no encuentra otro camino en su necio razonamiento, termina matando a su hermano. Esto sucede en ese escenario. Entonces, por eso les digo, entonces, ¿qué pasa? A veces los padres sí también tenemos que ayudar a nuestros hijos a lograr gestionar esa etapa, porque a veces se puede enganchar el odio, el rencor, la envidia en el corazón de nuestros hijos y ayudemos a superar para que ellos puedan vencer y ser, como se dice, diferente. Bueno, no sé, yo pienso que Adán y Eva no pudieron eso inculcar en la vida de Caín. Entonces Caín, a pesar de su edad adulta y su razonamiento, no había logrado superar esto y entonces lo que hizo es simplemente potenciar su maldad. Y al final terminó matando a su hermano. Ya, bueno, quiero volver al tema de la ofrenda. Quise explicar un poco este tema de Caín y Abel, cómo estaba, ¿no? Entonces, ahora, yo quiero llevarles a otro pasaje. A ver, vamos a ir al libro de Mateo, ¿ya? Para los que me están siguiendo con la Biblia. Pueden abrir en el libro de Mateo, el capítulo 5, Mateo 5, versículo 23 y 24. Vamos a ver dos versículos acá para poder comprender de por qué Dios no le agradó la ofrenda de Caín y le agradó al contrario la ofrenda de Abel. Entonces, que acá dice Mateo 5, 23 y 24, dice, por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar, hablando otra vez la ofrenda, si traes tu ofrenda al altar, dice, y te acuerdas, dice, cuando ahí llegas al altar o estás llegando y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, está hablando de un hermano, ya, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto es lo que no hizo Caín. Esto es lo que no hizo Caín. Él no pudo ir y decir, ¿sabes qué, hermano? Perdóname, yo sé que Dios no me va a recibir si yo estoy así con este enojo cargado contigo y no sé, te tengo una cólera por esto, por esto, por esto, por eso. Yo te tengo en el corazón esta rabia, esta furia. Así que por lo tanto, yo necesito pedirte perdón y que necesito que tú me perdones. Entonces, no hizo esto. Él se fue así como estaba, con todo su corazón lleno de amargura y lleno de ofensas que había hecho a su hermano. Y él no estaba arrepentido de esas ofensas tampoco, de todo lo que le había estado ofendiendo siempre a Abel. Entonces, que al final, ¿qué hizo? Dios no miró con agrado. Por eso dicen, Dios miró a Caín. Dicen, no miró con agrado a Caín. Y cuando habla de Abel, dice, y miró a Abel. Y dice, miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Esto es lo que tenemos que considerar. Pero acá viene entonces la pregunta, dos preguntas para mí que son importantísimos. Uno es, entonces yo cómo debo hacer cuando voy a presentar mi ofrenda ante Dios. Bueno, tenemos tres maneras de presentar nuestra ofrenda. Uno es cuando presentamos ofrenda económica o un bien o algo que hemos adquirido, no sé, o quizás comida, no lo sé, ya. Cuando llevemos a la iglesia o lo vamos a dar a un necesitado, y queremos que Dios se agrade de lo que estamos haciendo, queremos hacerlo como una ofrenda a Dios, entonces no nos olvidemos cómo estamos. Otra forma de presentar ofrenda es cuando presentamos alabanza. Yo voy a alabar a Dios, voy a adorar a Dios. Estoy presentando ofrenda de alabanza. También igual tengo que mirar porque quiero que Dios se agrade de mí, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar llegar a ese instante de presentar la ofrenda, pero ¿cómo?
con el corazón reconciliado con nuestro hermano. Y si nosotros no podemos reconciliarnos con nuestro hermano, entonces Dios no se va a agradar y la bendición de Dios no va a ser posible en nuestra vida. Entonces ahora, va a decir acá, ¿no? Por eso, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Esa es la primera pregunta que quería responder. La segunda pregunta es, entonces, ¿qué? La ofrenda, los diezmos, ¿es importante para Dios? Por supuesto, por supuesto. Porque es una forma como nosotros queremos demostrar nuestra gratitud a Dios, porque Dios nos ha bendecido este año. Este año me ha bendecido, este año, si yo siembro, he tenido buena cosecha, si yo trabajo, he tenido bendición de Dios en el trabajo. Entonces, hay muchas formas de agradecer a Dios, no necesariamente puedes llevar a una iglesia, quizás quieres darle como una ofrenda a tus padres. Porque el concepto fundamental de la ofrenda, ¿qué cosa es? El concepto fundamental de la ofrenda es el dar, es el compartir. Cuando Caín y Abel hicieron esta ofrenda, no era para que, Señor, ahí lo dejo para que tú se seque ahí en el sol o lo queme la candela y te lo dejo humeando. No, eso no fue la ofrenda, sino era para que luego de quemar, asarlo en el altar, ya, lo tenían que comer con su hermano, con sus padres, probablemente estaban Adán y Eva y otros hermanos que tuvo. Entonces, es probable, y también lo que llevó también Caín, y eso se compartía. Siempre los sacrificios que menciona la Biblia no era para quemar nada más, no, sino era para que pueda ser compartido todo lo que era sacrificios, pero excepto el de pecado. Bueno, ya, pero lo que quiero enfocarme es que la ofrenda, porque entonces la ofrenda tiene el objeto de compartir. Yo llego a la iglesia porque quiero compartir con el pastor, hay necesidades en la iglesia, quiero compartir lo que Dios me ha bendecido. Ese es el fundamento de la ofrenda. Entonces, y cuando yo llevo mi ofrenda, no es que solamente yo lo llevo, sino que además de que yo tengo esa gratitud con Dios, ahora yo tengo que también estar muy bien con mi hermano, reconciliado con mi hermano. A veces no podemos vernos con alguien porque quizás la persona nos ofende. Está bien, a veces tenemos cierta distancia, pero eso no quiere decir que mi corazón tiene que estar guardando rencor. Tengo que quitarme el rencor, sacarme el rencor y dejar de lado el rencor. Y si yo estoy ofendiendo, he estado peleándome, pues perdón, perdón. De eso se trata esta explicación. He querido explicarles este pasaje, ya porque el otro día vi también, hicieron un en vivo en TikTok, un live, en donde justamente un ateo ex cristiano, él estaba tocando este tema, diciendo bueno, que no tiene sentido, como que no le encontraba el sentido, no sé, es probable que no lo haya razonado, o no sé, en fin, pero acá lo que yo les quiero dejar es que simplemente todo esto tiene mucho sentido cuando nosotros tenemos gratitud a Dios. Entonces nuestra gratitud a Dios es nuestra ofrenda, diezmos o lo que sea. Entonces, no estén haciendo caso a los antidiezmantes, antiofrendas. Hay muchos predicadores de antiofrenda que se enriquecen, que por acá, que por allá. Bueno, ellos van a dar palabra a Dios, porque dice de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca, también vamos a dar cuenta. Así que es cosa de ellos. Si ellos hablan así, sabrán por qué hablan. Pero yo al menos, yo no, lo que quiero es enfocarles, es que sí seamos agradecidos con Dios. No nos olvidemos de agradecidos, aunque no podemos dar a una iglesia, pero podemos dar a un necesitado. Que Dios los bendiga. Gracias. Un abrazo grande para todos ustedes. Que el Señor esté con ustedes. Bendiciones.